Zombie Apocalypse. Hola a todos, bienvenidos a una clase más de matemática, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos dentro de la unidad número 6. Iniciamos con este subtema que se llama unidades de medida metro cuadrado. Esa es la unidad de medida que vamos a estar viendo en esta ocasión. Esta unidad de medida está relacionada con el área de una determinada figura. Por ejemplo, nos dice este problema que Jimena le comentó a Juancito que ha encontrado otro terreno en venta. Y nos pide que encontremos el área del terreno que encontró Jimena. Y ahí están los detalles de ese terreno. Tiene 16 metros de frente y 60 metros de fondo, dice. Y ahí está el número de información. Entonces vamos a darle solución para que podamos entender cuándo es que esta unidad de metro al cuadrado se utiliza dentro de esta figura que hasta cierto punto de vista, en un inicio podemos decir que pareciera ser que ese terreno es un rectángulo. Los datos del terreno y si ustedes observan son 16 metros de frente y 60 metros de fondo y podemos identificar que se está refiriendo a lo que es un rectángulo. Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo. Bien, ese sería nuestro rectángulo, entonces tendría 16 metros de frente y 60 metros de fondo. Ahí está la relación geométrica, en este caso estamos representando de una manera de utilizar un recurso geométrico, este es el rectángulo, para poder determinar esa información. Entonces vamos a nosotros ahora determinar lo que es el área de ese rectángulo y así observar la medida que nos está relacionando, la unidad de medida. Esa unidad de medida sabemos que va a ser de un área. El área entonces de ese rectángulo sabemos que es la base multiplicada por la altura y en este caso la base sería 60 metros y eso se va a estar multiplicando por ¿quién? Por la altura que serían 16 metros. 16 metros. Bien, entonces hacemos esa multiplicación y nos da 960 metros. 960 metros, metros por metros, metros cuadrados. Y ahí está la solución de nuestro problema. Hemos determinado que la unidad de medida es de metros cuadrados. Entonces acá solo colocamos esto y ya concluimos que el área sería esto de acá. Bien. Y continuamos con este subtema que se llama área de un triángulo. El área es la medida de la superficie y se expresa con unidades cuadradas. La unidad fundamental para el área en el sistema métrico es el metro cuadrado, o en otras palabras, m al cuadrado. Eso representa metro cuadrado. Veamos dos ejemplos. En el literal A nos dice que observemos la figura y determinemos el área de los triángulos que se nos presentan, en donde la base es 2 centímetros y la altura es de 3 centímetros. Y en el literal B nos piden que encontremos el área del siguiente terreno. Ahí está, observen la imagen, se ve un poco oscura la imagen, pero vamos a darle solución. Ya en la pizarra ya se va a ver claramente cada una de estas imágenes. Literal A nos piden que observemos la figura y determinemos el área de los triángulos. Hay que recordar que el área de un triángulo se obtiene partiendo de un rectángulo, por el hecho de que el área de un triángulo va a ser la mitad de la de un rectángulo. Es decir, que si nosotros tuviésemos un rectángulo, ese rectángulo, el área de un rectángulo sería igual a la base por altura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que el área de un triángulo? Es necesario explicar esto para que me logren comprender por qué se divide entre dos, o por qué la fórmula del área de un triángulo es igual a base por altura. En este caso puede ser h o puede ser a, no hay ningún problema. ¿Y por qué se divide entre dos? Simple y sencillamente porque, como les dije anteriormente, el área de un triángulo depende de la de un rectángulo
Y en este caso, si tenemos nuestra base y nuestra altura, esta es el área de un rectángulo, perdón. Si nosotros partimos a la mitad el rectángulo, perdón, entonces es como que estemos dividiendo entre dos. ¿Y qué significa esto? Esto sería el área de esta parte de acá, o también podría ser el área de esta parte de acá, ¿sí? Entonces de ahí depende del área de un rectángulo partido a la mitad, es decir, la diagonal parte en dos a ese rectángulo, de ahí depende la fórmula de un triángulo. Bien, dicho esto, pues vamos a dar paso a la solución de nuestro literal A. Y esta es la fórmula para determinar el área de un triángulo. Ya tenemos la base y ya sabemos a cuánto equivale la altura. La altura puede ser dada por la letra H. Altura en inglés inicia con H. Si ustedes googlean ahí cómo es la palabra en inglés altura, pues empieza con H. Aquí lo estamos asimilando que es una manera de expresarlo como inglés, la altura. Bien, entonces solo es de sustituir, pero hay que tener un poco de cuidado por el hecho de que no tenemos solo un triángulo, sino que este es un triángulo y este son dos, es decir, tenemos dos triángulos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir primeramente la base, que son 2 centímetros, serían 2 centímetros, y eso se va a multiplicar por la altura, que serían 3 centímetros. Bien, ahora que hemos multiplicado según la fórmula, esto se va a dividir entre 2. Y vamos a resolver eso primeramente. Vamos a encontrar el área de este triángulo primeramente, del primer triángulo. Entonces sería 2 por 3, serían 6 centímetros cuadrados, y eso dividido entre 2 nos daría un área de ¿qué? De 6 entre 2, 3 centímetros cuadrados. Pero aquí viene lo importante. Esto es el área de un triángulo, pero como son dos triángulos, esta área la voy a multiplicar por 2. Ese 2 viene de los dos triángulos, 1, 2, entonces y ya encuentro el área total de toda la figura. El área total de los triángulos, entonces sería 6 centímetros cuadrados. Y ahí sería ya nuestra solución, o la solución de nuestro ejercicio. Tenemos nuestro literal B, nos piden que encontremos el área de ese terreno. Ustedes aquí hay que tener en claro que vamos a hacer dos procesos. El primero es cuando determinamos el área de todo el terreno, incluso tomando esta parte de acá, esta esquinita. Acá son 8 metros en total, 8 metros, entonces si acá son 6, de aquí a acá serían 2 metros, ¿sí? Estos 2 metros que están acá también estarían acá. Vamos a determinar el área, repito, de todo nuestro terreno, sin haberle quitado esa pestañita. Acá arriba igual, si abajo son 8 metros y acá yo tengo 5, entonces esta porción de acá, 8 menos 5, acá serían 3 metros, ¿sí? Y esos 3 metros también estarían acá. Bien, entonces vamos a encontrar nuevamente, repito, primeramente el área de todo el terreno sin haberle quitado esta pestañita que ustedes ven doblada acá. Sin haberle quitado eso, vamos a encontrar el área y observamos que si todos sus lados tienen la misma medida, miden igual. Entonces es un cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Mediante la siguiente fórmula. El área va a ser igual a que nosotros multipliquemos el lado por lado. Entonces, lado por lado sería, es decir, 8 por 8. 8 metros por 8 metros. 8 metros por 8 metros. Bien, entonces 8 por 8 nos da 64 y metro por metros cuadrados. Bien, ya determinamos eso, el área de todo el cuadrado sin haberle quitado la pestañita. Ahora vamos a determinar el área de esa pestañita que le quitamos y finalmente vamos a tener que restar al área total esa pestañita que se le quitó, vamos a tener que restarlo para poder determinar el área de esa figura que se nos formó al quitarle la pestañita. Bien, entonces si ustedes observan, esta pestañita es un triángulo y ya
anteriormente hemos visto cómo se calcula el área de un triángulo. Está dada de la siguiente manera, área es igual a base por la altura entre 2. Entonces el área, en este caso de esa pestañita que es un triángulo, sería de la siguiente manera. Tenemos la base, serían 3 metros. Esos 3 metros se van a multiplicar por la altura, que son 2 metros, y se van a dividir entre 2. Área va a ser igual a que 2 por 3, 6 metros por metros, 6 metros cuadrados, y eso dividido entre 2 nos daría un área de 3 metros cuadrados. Bien, entonces al llegar a este punto son 3 metros cuadrados. Los que tiene esta pestañita de acá, que repito que se ha doblado, se le ha quitado de ahí, se ha doblado. Ahora vamos a determinar el área de esta figura de acá, de esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente al área total le vamos a restar el área de esa pestañita que se le ha quitado. Entonces vamos a encontrar un área total, ¿sí? Un área total. Entonces a 64 metros cuadrados le vamos a restar los 3 metros cuadrados y nos quedaría lo siguiente. 64 menos 3 nos daría 61 metros cuadrados. Y esa sería el área de nuestra figura, de nuestro terreno que se ha formado. Y continuamos desarrollando temas de la unidad número 6, en este caso es la hectárea. Y una hectárea se representa como HA, H minúscula y A minúscula. Es una medida de superficie que equivale a 10.000 metros cuadrados, es decir, es la superficie que ocupa un cuadrado de 100 metros. De lado, cada cuadrado, ¿no? Cada lado de ese cuadrado. Calcula el área del siguiente terreno y ahí nos dan el área. Si ustedes observan, acá tenemos un rectángulo. Serían 600 metros de largo y 300 metros de ancho. Vamos a darle solución. Nos pide nuestro problema que calculemos el área del siguiente terreno. Tiene 300 metros de ancho y 600 metros de largo. Primeramente hay que aclarar que acá vamos a aprender cómo encontrar áreas. Ya vimos de cómo determinar el área de un triángulo, de un rectángulo y de un cuadrado. Se utilizan fórmulas bastante sencillas, entonces hay que memorizarlas. Así que ahorita démosle solución a nuestro problema. Sería de la siguiente manera. Si es un rectángulo, nosotros ya no sabemos de memoria que si nos piden que determinemos el área está dada por la siguiente multiplicación. Vamos a multiplicar la base por la altura, ¿sí? Entonces esa es la fórmula bastante sencilla. Ahora multiplicamos o sustituimos, más bien dicho, y luego hacemos la operación de multiplicación. La base mide 600 metros y eso se multiplica por la altura que mide 300 metros. Yo bien pude haber usado, en lugar de A, pude haber usado H, ¿sí? Porque, repito, ya lo expliqué en esta clase, la H es esa altura siempre, pero en el idioma inglés, y si nosotros solo le ponemos A, representa siempre la altura, pero en el idioma español. Entonces vamos a llegar a un consenso. Vamos a definir esta A ya no como una A en español, sino una H, pero en inglés, ¿sí? Acá sería la multiplicación de base por height, por la altura en inglés. Entonces multiplicamos ahora 600 por 300 y eso nos da 180.000. 180.000. Metros por metros, eso sería metros al cuadrado. Y ese sería el área de nuestro terreno, ¿sí? Ese sería el área de nuestro terreno, ya le dimos solución. Y continuamos con otro subtema que se llama kilómetro cuadrado. Hemos visto que el sistema métrico decimal tiene como base la unidad, el metro. Ya trabajamos con áreas de centímetros cuadrados, de metros cuadrados, pero ahora vamos a trabajar con áreas de kilómetros cuadrados.
Y tenemos que saber primeramente que 1 kilómetro cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados. Y vamos a resolver un ejemplo. Nos piden que calculemos el área de un país que tiene 40 kilómetros de largo y de ancho tiene 200 kilómetros de ancho. Y de ancho tiene 200 kilómetros, perdón. Entonces vamos a encontrar el área de este país. En realidad es un país ficticio, no estamos hablando de un país conocido, sino que es un país ficticio. Solo para entender, por ejemplo, en nuestro país a qué se refieren con 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces aquí vamos a encontrar el área. Así que vamos a resolver nuestro ejemplo. El problema nos pide calcular el área de un país que tiene 400 kilómetros de largo por 200 kilómetros de ancho. Estas unidades o medidas que estamos tomando, más bien dicho, son ficticias, porque en realidad la matemática es exacta y pues no podemos medir 400 kilómetros en esta pizarra ni 200 kilómetros. Entonces, por eso, repito, estas medidas son ficticias y solo las estamos representando de una manera para poder hacer más sencilla la comprensión, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros observamos la información o analizamos, en realidad nos están hablando como de un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene 400 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho. Entonces dibujamos nuestro rectángulo. Bien, dibujado nuestro rectángulo, vamos a observar que es podemos relacionar nuevamente mediante la fórmula del área de un rectángulo. Entonces anotamos nuestra fórmula, es la base multiplicada por la altura. Ya saben por qué va a aparecer esa H ahí, ya no va a ser la letra A, sino que ya hicimos el consenso anteriormente que va a ser una letra H, ¿sí? Bien, ahora vamos a multiplicar, ¿sí? O a sustituir, más bien dicho, sería la base, que serían 400 kilómetros. Eso se va a multiplicar por la altura, que serían 200 kilómetros. Ahora, realizando esa multiplicación, 400 por 200 sería 4 por 2, 8, y colocamos los ceros, sería 80.000 kilómetros cuadrados. Ese país tiene 80.000 kilómetros cuadrados y ahí ya hemos dado solución a nuestro problema. Si ustedes observan durante la clase, pues es bastante sencillo determinar estas áreas tanto de triángulos, cuadrados y rectángulos. Finalmente les queda la actividad correspondiente a esta clase y se les pide que resuelvan la evaluación formativa que se encuentra en la página 126. Les deseo éxitos a todos, chicos y chicas. Adiós.